Antes de iniciar este nuevo capítulo de La Estantería, quiero daros las gracias por la acogida que tuvo nuestro primer episodio. Gracias por escucharnos, por escribirnos y por recordarnos que los libros son nuestro lugar de encuentro. Porque este podcast nació con una idea muy sencilla, que cada estantería nos cuente cómo es la cultura de cada personaje. Todo el mundo tiene mitificada la cultura y el que carece de ella, por muchas otras riquezas que acumule, siempre la echa de menos. Porque la cultura es un bien que vayas donde vayas, nadie te puede arrebatar. Porque la cultura nos ayuda a ser más libres y desde luego más felices. Cultura viene de la palabra cultivar. Y para conseguir cualquier cosa, primero tienes que plantar las semillas, cuidarlas y regarlas, para que crezcan. El proceso siempre es lento. Hacerse culto lleva su tiempo. No se consigue de la noche a la mañana, ni en un cursillo, ni en un máster. Hay que dedicar a ese aprendizaje pequeños momentos cada día. Y uno de los mejores medios para llegar a ser culto es leer libros. Cuanto más leas, más vas a disfrutar de la vida. Hoy, en este segundo episodio, te voy a recomendar un libro con el que desde la primera página te vas a convertir en cómplice. Eso fue lo que yo sentí cuando empecé a leer la novela de nuestra invitada de hoy. Soy Natibel Preciado y esto es La Estantería. Hoy abrimos la estantería con una autora que ha convertido la intriga en un instrumento de denuncia. Marta Robles es periodista, escritora y una de las voces más reconocibles del panorama narrativo actual. Una de las mujeres más polifacéticas y trabajadoras que conozco. Y tiene la cabeza muy bien amueblada, es culta, leída y competente, pero que nadie se ponga en guardia ni en posición de ataque. Marta no es perfecta. Ha llevado una vida dura y la ha tenido que luchar como una fiera contra grandes prejuicios para demostrar lo mucho que vale. Amada Carlota es su novela más adictiva de la serie del detective Roures, ese tipo duro con un corazón de mantequilla. Marta nos invita a mirar de frente a nuestro pasado y a enfrentarnos a heridas que aún siguen abiertas. Una historia sobre bebés robados, abusos de poder, mujeres silenciadas y verdades que emergen a través de la jueza Carlota Aguado. Una mujer fuerte, brillante, pero quebrada por dentro. Hoy, en este episodio de La Estantería, estoy con Marta Robles para hablar de estos personajes tan potentes. Marta, me he pasado 4 días y 4 noches sin tregua porque necesitaba saber qué iba a pasar con ese personaje abominable. Bueno, yo creo que en Amada Carlota hay que esperar saber qué le pasa a cada uno de ellos, ¿no? Qué pasa con los malos y qué pasa con los buenos y qué pasa con los regulares, porque en esta novela, como en la vida, nadie es perfecto, todo el mundo tiene sus partes mejores y sus partes peores. Pero yo creo que lo peor de los personajes malos de Amada Carlota es que son personajes cotidianos. A mí me dan muchísimo miedo los malos cotidianos, esos que están en nuestro entorno, que pueden estar en nuestra casa, durmiendo a nuestro lado, sirviéndonos un café, en nuestro puesto de trabajo. Y esta es una novela de malos cotidianos y por eso los malos asustan mucho más, creo yo. Por eso me pasé 4 noches sin dormir, de verdad. Das al lector un privilegio que es muy poderoso, que es saber más que los propios protagonistas. ¿Por qué decidiste jugar a esa especie de Hitchcock? Pues me parecía que lo pedía la novela, que estaba muy bien, ¿no? Además, tengo la sensación de que en este momento hay algunas novelas negras, que hay tantísimas, que pretenden siempre ser canónicas y al final, además de canónicas, son clónicas. Y me parecía que arriesgarse un poquito y apostar por otra estructura era una buena idea. Entonces, esta novela es una novela más de suspense que de intriga, como tú muy bien dices, a lo Hitchcock, con esa anticipación que hace que el propio lector quiera avisar a los personajes y decirle, no entres en esa habitación que te van a apuñalar, ¿no? Y me parece que esa complicidad con el lector funciona muy bien en esta novela, que además tiene distintos espacios temporales, ¿no? Pero el lector se convierte a veces en cómplice, a veces en testigo o a veces en juez. Bueno, el lector siempre es juez cuando lee las novelas, ¿no? El lector es el que decide. Quiero decir que yo desde luego ni adoctrino, ni evangelizo, ni moralizo. Yo enseño todas las cosas que hay respecto a los temas que cuento y luego es el que decide. Luego, de algún modo, es
juez, ¿no? Y parte de alguna manera también porque se mete dentro de la historia y al final pertenece a un lado o al otro del relato que se cuenta, ¿no? Hay personajes maravillosos. Yo adoro a Roures, por ejemplo, e incluso a Carlota, que es tan difícil, pero hay momentos que la lectura me incomoda. ¿Has querido, que es difícil, provocar al lector también? Bueno, es que en esta novela me arriesgo a contar unas historias verdaderamente duras, siniestras, diría yo, siniestras y, como digo, cotidianas, con lo cual más siniestras todavía, ¿no? Esta novela tiene 3 espacios temporales, comienza en el año 85, cuando una joven de 16 años en avanzadísimo estado de gestación entra en una clínica clandestina de un lugar indeterminado de Asturias, alumbra a un bebé al que a los pocos minutos le retiran del regazo y no vuelve a ver nunca más. Después venimos al presente, que es 2018, porque no quería que me condicionara la pandemia, y ahí nos encontramos a Roures, a ese ex corresponsal de guerra metido en principio asuntos de infidelidades, pero que acaba en otros siempre de mucha mayor enjundia, que además es un tipo que viene de las guerras, con lo cual tiene tantas cicatrices y ha visto tantas maldades que no juzga. Y luego pues es un tipo que para tener algún bálsamo en su vida, pues es muy culto porque lee mucho, le gusta la música, esas son sus áreas de consuelo, ¿no? Y está él y Carlota, que es una jueza de estas mujeres de aspecto formidable que parecen irrompible y que luego tienen una trastienda llena de agujeros negros y que es con la que él tiene una relación sentimental, que no atraviesa su mejor momento porque ella le acaba de poner los cuernos con otra mujer, con lo cual él está absolutamente descabalado. Pero ella, que no se justifica por nada, lo que quiere es pedirle que investigue algo que precisamente ha encontrado en esa otra relación con esa mujer y que atañe a su pasado. Y de ahí directamente nos vamos a finales de los años 60, en plena dictadura, y nos encontramos un matrimonio salvaguardado por las apariencias, con un tipo que es muy poderoso, un médico muy afín al régimen, que está casado con una chica que, bueno, se ha casado por conveniencia, de un estatus social mucho más bajo, y que al final quiere escaparse de ese aburrimiento, de esa vida que no le corresponde, y al hacerlo se encuentra con una colección de horrores en su propia casa, salvaguardados por esas apariencias que ella no puede ni imaginar. Y cuando me meto en ese mundo de horrores cotidianos, me arriesgo mucho porque ahí vamos a empezar a desbrozar muchos asuntos que tienen que ver con la manipulación, con el maltrato y con los abusos. Y nos van a llevar pues, al tema de los bebés robados, el que si quieres hablamos más, y al tema de los abusos en nuestros días. Sí, pero antes de hablar de los bebés robados, quiero decirte que he disfrutado mucho más con esta que con todas. He leído todas tus novelas y sobre todo toda la serie de Roures. Esta es para mí la más perfecta, la más redonda, la más impactante. ¿Y sabes con lo que he disfrutado muchísimo? ¿Con qué? Con el jazz. Me has llevado, me has llevado con la música que siempre está en tus novelas, pero en esta lo has captado también, ese ambiente del jazz en los años 60, 70, donde yo he sido testigo privilegiado de Tú aquello. seguro que ibas al whisky jazz. Iba al Whisky Jazz y al Bourbon Street, Y al y Bourbon bueno, y Street. conocí a todos los músicos y fue una época mía muy musical. Entonces he disfrutado porque lo has contado como si lo hubieras vivido, que no lo has vivido, Marta. Pues así con todo Roures. La banda sonora me parece de verdad que ambiente. Está subida a Spotify la banda sonora de Amada Lo sé, lo Carlota, sé, lo sé. y hay mucha gente además que la busca. A mí me parece que la música es indispensable en mi vida, en las novelas y desde luego en Roures, porque Roures tenía que tener eso, un consuelo, y lo tiene en la literatura y en la música, pero para él la música es fundamental. Y claro, el hecho de que sea un tipo que lee, que escucha, que pone buena música y que es adicto a la lealtad, además de al tabaco, pues le hace un tipo bastante interesante. Menos el tabaco, coincido todo con él. Oye, hablabas de Carlota. Carlota, yo no he visto muchas mujeres tan fuertes y tan rotas a la vez. Me parece extraordinaria esa contradicción, esa apariencia que es capaz de ocultarnos en muchos momentos y de repente descubres
todas las heridas que tiene, es Pues impresionante. fíjate, yo creo que hay muchas más mujeres de las que Puede ser. pensamos que tienen, bueno, primero todos tenemos escaparate y trastienda, es decir, todos ocultamos nuestros secretillos o secretazos en la espalda y algunas personas cargan con unas tristezas monumentales, ¿no? En el caso de Carlota, como en el de otras mujeres, muchas veces esas angustias que les han pasado en el pasado, lo que hacen es que las transforman para reinventarse y poder vivir otra vida. Y entonces, de algún modo, también reinventan el personaje. Y cuando reinventan el personaje, es como si se tragaran una estaca y se ponen así como muchísimo más derechas, ¿no? Y parecen eso, mujeres irrompibles, cuando en absoluto lo son, ¿no? Y cuando les ha pasado a ellas lo que le ha pasado a tantas mujeres a lo largo de la historia, porque claro, hablamos de la dictadura y vemos cómo hay mujeres que callan durante mucho tiempo, hablamos de los primeros años de la democracia y vemos cómo hay mujeres que siguen callando, y hablamos de nuestros tiempos y vemos que hay mujeres que siguen calladas y sin darse cuenta de que cuando las mujeres hablamos, cambiamos el mundo. Y cuando hablan también lo pasan francamente mal. También. Oye, ¿cuál fue tu mayor reto al hablar de temas tan duros como es el robo de bebés o los abusos de los profesores en, en la universidad, que es tremendo? Bueno, en el caso del robo de bebés, mi mayor reto fue que cuando me metí a investigar en este tema, de pronto me encontré con algo que yo desconocía por completo, que era la figura y la acción de Antonio Vallejo Nájera. El nombre de Vallejo Nájera siempre estaba asociado como a la psiquiatría y algo bueno en nuestra sociedad, y resulta que, bueno, eso sucedió con el hijo de Antonio Vallejo Nájera, pero no con él, que él estaba al frente de los servicios psiquiátricos de Franco. De hecho, le llegaron a llamar el Mengele español, y desarrolló una teoría tan descabellada como la del gen rojo, según la cual la gente que se acercaba al marxismo era degenerada social, moral e intelectualmente. O sea, una teoría que ahora mismo dices, ¿cómo es posible que se le pasara a este tipo por la cabeza? Pero claro, era una Europa en la que la eugenesia formaba parte del pensamiento, y que fue el caldo de cultivo de lo que luego pasó en el nazismo. Entonces, ese gen rojo llevó a que Vallejo Nájera, en los campos de prisioneros de la guerra, tratara de probar que ese gen existía. Y luego, después de la guerra, empezó a hacerlo en la cárcel de mujeres de Málaga, ¿no? En realidad era una manera de justificar lo injustificable, porque claro, igual que hay un arma de guerra poderosísima, que es la violación, hay un arma de paz cuando se ha alcanzado el poder a través de la violencia, que es el robo de bebés, porque es muy efectivo, porque es que no solamente infliges el mayor dolor, sino que le quitas al enemigo lo que más ama, y dices, además, esto que más amas va a ser de mi lado a partir de ahora. Ha pasado en España, ha pasado en Argentina, ha pasado en El Salvador, ha pasado en el Congo belga. Esto es una cosa que es terrorífico pensar que sigue sucediendo, y más terrorífico pensar que sucedió en los tiempos de la dictadura, en connivencia además con la Iglesia, que tenía mucho poder. Franco le había dado mucho poder, el poder de la sanidad y el poder de la educación, y había muchas monjitas al frente de los establecimientos, no como enfermeras, sino como gerentes, que claro, ellas creían también en esa supremacía moral, mientras que Vallejo Nájera propugnaba la supremacía ideológica, pues ellas propugnaban la supremacía moral, y pensaban que una chica descarriada pues no iba a ser una buena madre, así que mejor quitarle el bebé, o una familia que no tenía posibles no le iba a dar la educación correcta, mejor quitarle el bebé. O sea, fueron todo modos de justificar lo injustificable. Y terrorífico, pasó en la dictadura, pero siguió pasando muchos años después, durante la democracia, convertido en un negocio. Y a mí eso sí que, cuando lo descubrí, de verdad que me revolvió doblemente las tripas. Has sido muy valiente, ¿eh? Con la denuncia se sabían cosas de Vallejo Nájera, pero no con tanta precisión, y has hecho una investigación, la verdad, es que solo el personaje es ya una parte esencial de la novela, pero también con otros muchos, o sea, no te has parado ni a denunciar a Nicolás Franco, a tantos otros personajes que Pero en son... realidad de Nicolás Franco Ya, no hago una denuncia. O sea, Nicolás Franco entra a jugar en la ya, novela sí, de una manera
fabulada, y en torno a lo que fabulo con respecto a Nicolás Franco, sí que es verdad que cuento cosas que eran reales de él, como que estaba totalmente al margen de la moral del régimen y que le hacía un poco lo que le daba la gana y cuáles eran las personas o los amoríos que tenía, ¿no? Cuando yo decido incluir la figura de Nicolás Franco es porque precisamente esta historia de Amada Carlota nace de cuando una hermana de una compañera mía del colegio me contó una historia de su vida que ella quería que yo trasladara a una novela, y yo dije, no, la historia de la vida de cada uno se la tiene que escribir cada uno, que nadie se queda luego satisfecho. Pero años más tarde recuperé algunos de los datos que me había dado cuando encontré algo que ahora te cuento de su hermana. Y entonces, entre las cosas que me dijo era que a su hermana le habían robado un bebé, y la otra cosa era que su madre había tenido una relación clandestina con Nicolás Franco, que podía ser verdad, no verdad o tal, pero entonces yo la metí fabulada en esta historia. Y en realidad cuando decidí escribir esta novela fue cuando, preparando un reportaje de violencia de género, me encontré con que a su hermana, la que había sido mi compañera del colegio, la habían asesinado, cosa que no me había contado ella. La había asesinado su expareja, y su expareja era un piloto de Iberia, que era un chico muy normal. La apuñaló, la encontraron su padre y su hermano en la bañera apuñalada, y luego él se llevó el coche de ella a un hotel cercano a Madrid y se suicidó. Y cuando yo descubrí esto, pensé en los malos cotidianos, en esos que están cerca y en el miedo que dan. Sí, sí, no, es que los monstruos tienen que tener apariencia de normalidad. Y yo, de verdad, cuando estaba leyendo, y quizá después me fijo en los vecinos, me has creado una psicosis, la verdad, muy bien conseguida. Bueno, está claro que las principales víctimas, como siempre, de la dictadura fueron las mujeres, pero siguen siendo lo de la democracia. Desde luego, por eso te decía que en la dictadura ya lo sabemos, que el recorte de derechos, la sección femenina, todas las cosas que pasaban, pero es que la ley de adulterio siguió vigente hasta el año 78 y Sí. solamente afectaba a las mujeres. Los hombres era mancebamiento y probarla era complicadísimo. Y después, en los tiempos de democracia, sigue la idea de la honra, que a mí me pudre, me pudre. Fíjate si sigue la idea de la honra, que cuando yo pongo ese otro caso de Roures en la novela, que lo hago precisamente para trazar esa línea, ahí están las chicas jóvenes del siglo XXI y en pleno Me Too, a las que se camela su profesor de la universidad y abusa de ellas. Y el miedo que tienen ellas no es solamente de contar el abuso, sino sobre todo de que eso pueda llegar a las redes, porque cuando de pronto algo llega a las redes y lo protagoniza un hombre, sigue pasando lo mismo. Ay, mira qué gracioso este, jajaja, este vídeo, jajaja. Pero si lo protagoniza una mujer, inmediatamente es señalada, insultada, y ahí ha habido mujeres que les ha costado la vida, Natibel. Ha habido chicas que se han tirado por la ventana con esos vídeos sexuales. Entonces, a mí eso me aterra. Y fíjate, hace relativamente poco salió un reportaje precisamente de un profesor de un conservatorio abusando de las chicas durante 2 años y ellas calladas, calladas. Pero salió un reportaje en televisión española de mujeres de 60 y pocos años que habían pasado toda su vida siendo maltratadas y calladas. ¿Y sabes los argumentos que esgrimían? Exactamente los mismos que las mujeres de la dictadura. No es que no tenía dinero para separarme, es que me daba vergüenza, es que a lo mejor yo había hecho algo, es que mis hijos, es que no me iban a creer. Entonces de pronto me entra una desazón, decir, estamos aquí y con la cantidad de cosas que hemos hecho, y mira que, ¿dónde seguimos? Pues sí, Marta, además de esta novela extraordinaria, te lo digo de verdad de corazón, hay unas películas que son reveladoras respecto a esto. Por cierto, enhorabuena que tu hijo está siendo el protagonista del cinematográfico del momento. Dale la enhorabuena a Mitch Muchas y gracias. sobre todo a su madre. Pues ha sido mi asesor
porque Hay una escena que seguro que sé que te ha asesorado él. hay una escena porque, claro, en Amada Carlota, uno de los asuntos que salen es la droga que empieza en los años, a finales de los 60, que entra en las casas de las mujeres, de muchas mujeres felizmente casadas, supuestamente, y con todas sus angustias, con eso que cantaban los Stones, que eran las Mother Little Helpers, esas pequeñas pastillitas amarillas, que eran las primeras benzodiazepinas que llegaron a España y que las mujeres se tomaban como caramelitos de menta. En el siglo XXI se las siguen tomando como caramelitos de menta. Pero en el caso de mi protagonista, de Magdalena, ella, con todas sus angustias, le gusta mucho la música también, y a través de la música entra en otro universo de droga, la droga grande, la droga de aquel tiempo, que era la heroína que mató a tanta gente. Y entonces, en un momento determinado, yo quería describir un pico de heroína en soledad, además, en una circunstancia tremenda. Y como habíamos ido a ver a Mitch al rodaje de Romería de Carla Simón en Vigo, y justo le habíamos pillado el día que había tenido que hacer una escena de un pico de heroína, y estaba emocionalmente tocado, pues cuando empecé a escribir no se me ocurrió más que la Que te lo idea cuente. de que me lo contara. Entonces yo le llamo, cuéntamelo, él me lo cuenta, y acababa de empezar a salir con su novia, y entonces cuando termina de contármelo, cuelga, se vuelve a su novia y dice: que sepas que yo nunca me he metido en pico, ¿eh? Marta, gracias por estar en la estantería, te lo agradezco muchísimo, pero antes de irte te voy a hacer unas preguntas muy personales. Hemos hablado de muchas cosas que no tienen que ver contigo directamente, pero ahora te voy a hacer algunas preguntas personales que me interesan muchísimo de ti. Te las sabrás de sobra. No creas, yo quiero saber una cosa, ¿qué es A lo ver, que mejor sabes hacer? ¿Eres tan polifacética? creo que escuchar Mm. ¿Y lo que más amas? a mi familia. ¿Lo que te da sentido de plenitud? Mi familia y mis amigos. ¿Y lo que te gusta de verdad? Lo que me gusta de verdad es leer, con lo cual tengo la suerte de que tiene que ver con mi profesión, pero para mí lo que más me gusta en el mundo es leer. Yo creo que me gusta más que el sexo. Uf, ¿cuáles son tus talentos? Mis talentos, creo que, fíjate, tengo mucha más paciencia de la que hubiera considerado cuando era joven. Creo que no me empeño en decir la verdad más que cuando es para hacer el bien. Y yo creo que tengo una gran capacidad para amar. Tú Amar sabes bien, ¿eh? Amar bien, que es lo más que difícil. la bondad es el signo superior de la inteligencia, como bien sabes. Pues debo ser muy lista, porque yo lo único que quiero ser es buena. O sea, solo En quiero qué ser lugar y buena. con quién te sientes bien de verdad? Contigo. Contigo me siento siempre tan bien. ¿Y cómo te sientes más útil, Marta? Pues, por supuesto, escuchando. Creo que cuando escuchas eres muy útil porque eres capaz de hacer una entrevista, eres capaz de hacerle un favor a un amigo, eres capaz de entender, eres capaz de ser empático, eres capaz de ponerte en el lugar del otro. Y si escuchas bien, hasta eres capaz de escribir. Este es un momento especial porque quiero que dejes el libro que más te gusta, que forme parte de la estantería. Pues mira, te he traído un libro que para mí es indispensable. O sea, en realidad son las obras de teatro de Albert Camus, que tienen varias: el Calígula, el Malentendido, el Estado del Sitio y los Justos. Pero mi libro es Calígula, de Albert Camus. Me lo regaló Mercedes López de Ballesteros cuando cumplí 19 años. Y recuerdo que me cambió el mundo de una manera radical, porque Calígula empieza con la muerte de Drusila, que es la hermana del Cayo Calígula, que por entonces era el mejor Cayo que había tenido la historia de Roma y era su amor verdadero. Cuando muere Drusila, Calígula se escapa, desaparece, y cuando vuelve totalmente descreído y con las ganas de ser cruel. Y cuando le piden: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué podemos hacer? Dice: yo lo que quiero es la luna, ¿no? Algo imposible. Hay unas explicaciones de lo que hay en el ser humano, ¿no? De cómo el ser humano tiene sus partes blancas y sus partes negras dentro de sí, que me parecen indispensables. Yo creo que este libro lo deberíamos leer todos.
muchas veces, no una ni dos, sino muchas, así que te lo regalo con mucho amor. Gracias, Marta. En mi época había dos bandos, como bien sabes, el de Sartre y el de Camus. Yo Sí. era siempre de Camus, o sea que te lo agradezco mucho. ¿Cómo no ibas a ser de Camus? Siempre hemos estado en el mismo bando. Marta, ha sido un placer estar contigo, un placer escucharte. Te explicas también, aparte de que es verdad que sabes escuchar muy bien, y yo he sido la afortunada que me he sentido escuchada, muy bien escuchada por ti. Gracias, Marta, y escribe pronto otra novela, aunque vas a tardar, porque después de esta va a ser difícil. Muchas gracias a ti. En esta estantería caben muchos libros, por eso este mes hemos dejado un hueco muy especial para la cuarta novela de Rafael Tarradas Bultó, La Protegida, una novela que nos lleva a la Barcelona industrial de finales del siglo XIX, a las colonias textiles, a los engranajes del poder, a una mujer que no se conforma y a todo lo que esconde detrás de la prosperidad. Si te gusta la ficción histórica, te sugiero que leas este libro. Aquí la ambientación se siente, los personajes respiran y la trama te pregunta sin detenerse qué estarías dispuesto a cambiar para que tu nombre no quede escrito en la página de los vencidos. Y hasta aquí el nuevo capítulo de La Estantería. No hay nada mejor que encontrar un buen libro que te cambia la vida. Dice Zizek, el filósofo, que es algo parecido a enamorarse. Leer y enamorarse son dos experiencias imprevisibles que nos hacen renacer. Gracias por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar muy pronto con más historias que merecen la pena ser leídas.